Bueno, entonces a partir del capítulo 39 se despliega la historia del cautivo, otro más de estos personajes enigmáticos que construyen aventuras, digamos, en buena medida paralelas a Don Quijote, que van generando esa variación en el relato y esa productividad de historias que es tan característica del Quijote como libro, ¿verdad? Entonces, este hombre comienza contando su historia. Es algo raro porque es un hombre vestido de moro, entonces llama la atención, pero él va a contar que no, que es un cristiano, y cuenta todo su origen familiar desde su linaje, digamos, o sea, es alguien que tiene un linaje, que ha nacido además en las montañas de León, todo un estereotipo que remite a una nobleza, o por lo menos a una condición bastante rancia, no, no cristiano nuevo, alguien que tiene, digamos, un cierto nivel, un cierto estatus social en ese complejo monárquico señorial que corresponde a la sociedad barroca, española, barroca que venimos viendo, ¿no? Y que viene, tiene sus resabios medievales, pero que está bastante fortalecida en la época. Entonces, de hecho, la historia del hijo, digo, porque el cautivo empieza su historia hablando de su padre y de sus hermanos, son tres hermanos varones, un número, una unidad propia también de muchos relatos folclóricos tradicionales, los tres hijos varones o las tres hijas mujeres, el destino que tiene la propiedad y el oficio que cada familia le puede dar a tres hijos varones, una familia que tiene, digamos, una tierra, ¿no? Entonces, cada uno de los hijos va a seguir un destino de acuerdo al refrán tan conocido en la época y tan, digamos, que parecía tener bastante vigencia, o por lo menos en el imaginario público, que era iglesia o mar o casa real. Es decir, hay alguno que va a seguir el camino de la iglesia, otro que va a seguir el camino de la nobleza, digamos, del servicio de la nobleza, y otro que va a hacer el camino de la mar o ir a las Indias. Y efectivamente, el padre reparte entre los hermanos las tareas, las obligaciones, y es el que fija la suerte de cada uno de ellos. Lo cierto es que, del que parte no se sabe más nada, del que parte América, y él va a ser el camino del mar, ¿no? El camino de digamos, de la navegación, de servir al rey Felipe o a Carlos V primero, después al rey Felipe en la mar, digamos, en las milicias, pero marinas. Y en esa profesión es que resulta cautivo y preso. Eh, Como imaginarán, este personaje tiene bastante de alter ego de Cervantes, porque el periplo que cuenta, ¿no? Su participación en batalla, su cautividad, su etapa de cautiverio, es muy similar a la de Cervantes. Entonces, como otras veces ocurre, Cervantes aprovecha para poner en las historias ficcionales algo de sus propias adversidades, de su propia vida, o situaciones que conoce de primera mano, o bueno, por ejemplo, el cautiverio de Argel, que aparece bastante mencionado. Un detalle interesante, por ejemplo, dentro de ese rulo autobiográfico, es que el personaje dice haber conocido en Argel a un tal de Saavedra, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que aparecía Cervantes, Miguel de Cervantes, como amigo del cura en el capítulo 5 o 6 en el escrutinio de los libros? Este Cervantes es amigo mío y es más desdichado, es más especialista en desdichas que en versos. Acá aparece con otro nombre un preso en Argel al que se le da el nombre de un tal de Saavedra. Eh, Toda esta importancia del nombre,
de por qué Cervantes, por qué Saavedra y de las marcas autobiográficas en la obra cervantina. Tiene un estudio que se llama precisamente así, que les recomiendo leer, que se llama, cuyo título es Un tal Saavedra. Lo pueden leer en la plataforma. Y la historia del cautivo, con todos esos, digamos, ingredientes aventureros y propios de otro tipo de novela de la que no hablamos, pero que era una novela de época y muy prestigiosa también de aventuras, que era la novela bizantina y la novela morisca, en este caso más morisca que bizantina. Pero ¿qué tienen en común? Historias amorosas, adversidades, aventuras encadenadas y final feliz, final con boda. En el caso de el cautivo se enamora de una mujer árabe, que en realidad se enamora de una mano blanca que ve, que le pasa notas amorosas durante el cautiverio, y la que va a resultar detrás de esa mano es Zoraida, que es también hija de alguien importante dentro del mundo morisco, que es Agimorato, es decir, tiene un padre poderoso y rico, ¿no? Sin embargo, como su ama de crianza era cristiana, Zoraida ha recibido educación cristiana. Entonces, le cree en el Dios cristiano y no es, en ese sentido, no se afilia a la fe de sus progenitores. De hecho, tiene madre muerta, otra huérfana de madre, como Marcela, y eso también parece indicar, también Leandra, ¿no? Eso parece indicar una falta de cuidado, una falta de guía, ¿no? Estas mujeres como un poco desorientadas, huérfanas de madre, pero también muy atadas a el amor paterno, y ahí también hay un interés en estas figuras paternales de Don Quijote, que son padres en general muy blandos, muy benévolos, muy poco autoritarios, ¿no? Por ejemplo, este Agimorato es un padre desesperado de que su hija se escape con un cristiano, y de hecho ofrece toda su fortuna para salvar, para que ella se quede. Sin embargo, Zoraida, que en realidad se rebautiza como Lelia Marién, que sería María, ¿no? O sea, o adopta un nombre cristiano de bautismo, no duda en dejar a su padre incluso hecho un mar de lágrimas, burlado y traicionado, para escapar con el cautivo, ¿no? Eh, Presten atención también que Zoraida casi no habla castellano, apenas balbucea unas palabras, Lelia Marién, o sea, creo en la Virgen María sería, pero en realidad todo el relato está contado en la voz de otro, que es la voz del cautivo, ¿no? Entonces, bueno, todo ese episodio tiene su beta novelesca interesante, ocupa varias páginas de esta segunda parte, aparece como un extraño caso, tiene el ingrediente erótico de morisco, digamos, y nos abre una puerta hacia otros mundos, porque a su vez nos vamos a enterar a partir del capítulo 43 en adelante, que en donde aparece el hilo de otra historia, ahora por el oído, ¿no? La sugerencia de una nueva historia, que en realidad vienen a parar otros caminantes, que otros escapados de amor, que son doña Clara y don Luis, y el padre de don Luis, que persigue a su hijo escapado, otro padre que va en pos del hijo, y que va a ser nada menos que el hermano del cautivo, y va a haber también un reencuentro de hermanos. Todos reencuentros, casualidades, códigos propios de la comedia, de la novela idealizante que veníamos planteando. Pero cada historia tiene ingredientes diferentes y nos abre como mundos distintos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Zoraida y el cautivo, sabemos que se va a resolver bien, y sabemos que se van a casar, pero no asistimos propiamente a sus bodas. Queda todo como para un futuro próximo y feliz, ¿no?
En el medio de todo esto aparece un caminante, un aparentemente criado, que viene cantando canciones de amor, allí en el capítulo 43 que les digo, y que resulta, no sabemos en principio quién es, pero la canción dice bastante sobre sus males amorosos, que no son en este caso de no correspondencia. En este caso, don Luis y doña Clara tienen un amor mutuamente correspondido y de muy jóvenes. Se cuenta todo el nacimiento del amor también a través de una ventana. La ventana como un lugar de contacto de la mujer con el exterior aparece en el caso de Zoraida, que manda esos billetitos, saluda con su mano blanca, y en el caso de doña Clara y don Luis, esos amores, pues ya era muy niña, eran muy jovencitos, son muy jóvenes, se conectan por la mirada a través de la ventana y él muy tempranamente le hace ver a ella a través de un gesto con la mano que lo que quiere es matrimonio, es decir, anillo, matrimonio. Entonces son amores limpios, castos, correspondidos, que están dentro de lo que sería, bueno, el platonismo cristiano, pero tenemos la imposibilidad paterna, así como el obstáculo, cuando hay amor correspondido, cuando no hay otros obstáculos de clase, cuando no hay un tercero en discordia, aparece la imposibilidad porque el padre de don Luis no permite la boda, ¿no? Por ser su hijo muy joven o por impedimentos de clase, pero la cuestión es que aparecen impedidos de casarse y es doña Clara la que, recogida por las mujeres de la venta, dice en realidad este no es un cabrero, no es un criado, no es lo que parece, porque ya vemos que hay muchos disfrazados, muchos impostados, muchos disfrazados por amor, ¿no? Como los pastores, cabreros que vimos al principio, y ahora este dice doña Clara, sino que es señor de almas y lugares, ¿no? Señor de lugares porque es noble, terrateniente, y señor de almas porque es dueño de su amor, ¿no? Entonces, sobre el episodio de doña Clara y don Luis no me voy a detener demasiado porque tienen un artículo que lo estudia bastante en detalle en la plataforma, así que lo pueden leer ustedes y pueden también cotejar este episodio con el colgamiento de Don Quijote al que hizo referencia Juan Diego Vila en su ponencia, ese Don Quijote que queda atado de la mano y colgado por una broma pesada, digamos, de la hija del ventero y de Maritornes, ¿no? Pero cuando llegan los que acompañan a don Luis, que vienen todos de incógnito, porque vienen en realidad protegiéndolo, pero también siguiéndolo en nombre de su padre, encuentran a don Quijote colgado ahí y don Quijote le dice que esto no es una venta, que es un castillo, les dice, y aún de los mejores de toda la provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza, ¿no? O sea, principales, nobles, y bueno, también hace referencia a Micomicona, que él la cree reina. Y el caminante dice, mejor fuera al revés, el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Y será, si a mano viene, que debe estar dentro de alguna compañía de representantes. O sea, primero está el tema de la inversión carnavalesca, ¿no? Y si tiene el cetro en la mano y la corona en la cabeza, o el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Luego está el tema de que estos pueden ser actores, debe ser una compañía de actores, porque tantos reyes, princesas y nobles dentro de una venta parece muy inverosímil. Y Cervantes está permanentemente haciendo alusión a eso. Esto que parece inverosímil, bueno, tiene su explicación por esto y lo otro. Y la mejor manera de darle verosimilitud es que la verosimilitud se cuestione incluso dentro de la ficción. ¿Cómo puede ser esto tan increíble, no? Entonces, lo que ocurre, así como corolario importante de esta segunda parte,
antes del final del retorno del enjaulado, es el reencuentro de todos, con incluso el padre de Don Luis, que es un oidor, nada menos, o sea, un juez, alguien que presta oído en las audiencias, bueno, ese que no oye igual los amores de su propio hijo, pero este oidor va a terminar siendo hermano del cautivo. Ahí hay otros reconocimientos y la situación propicia la indulgencia, ¿no? Todos los padres son indulgentes y el propio don Fernando se deja llevar por la indulgencia. Es como una especie de contagio altruista el que se da para solucionar todos los conflictos en la venta. Y la versión como descacharrante o más carnavalizante de este cierre es la disputa por el yelmo de Mambrino. Es decir, todos los actores, que en algún punto lo son frente a Don Quijote, acá, en esta situación, disputan si la vacía es una vacía o si es en realidad el yelmo de Mambrino. Y cada uno da sus argumentos y se toma muy en serio algo que en realidad es una broma, una humorada, una bufonada para Don Quijote, y terminan disputando en una especie de remedio de lo que eran las disputas universitarias. Entonces también hay una burla a esa disputa, a esas disputas medievales, escolásticas, donde, bueno, la verdad tenía que ser fundamentada mediante argumentos por más teóricos y poco comprobables en la experiencia o en lo empírico que fueran, como es el caso de disputar, digamos, este disparate. Pero lo cierto es que de ahí también aparece como una verdad dudosa, una verdad incierta, que es la creación, la aceptación de un objeto nuevo, que es el vasiyelmo. Entonces, cómo se cierra la disputa, cómo se zanja la controversia, se zanja aceptando una realidad híbrida que tiene ingredientes de la práctica, pero que también tiene un componente de la fantasía, que es el vasiyelmo, que es en realidad una invención de Sancho, pero que es festejada por todos y de algún modo que es como una especie de símil de la propia historia que Cervantes está construyendo para nosotros, ¿no? Sobre el cierre de la primera parte no voy a decir nada más porque lo vimos todo vimos lo principal, digamos, en la clase que tuvimos con Juan Diego Vila, y simplemente hacer el enganche con la segunda parte, que como ustedes saben demora 10 años en aparecer, y que va a tener como novedad a este personaje, Don Quijote, que ahora ya no tiene la inspiración en los libros que ha leído como modelo a emular, es decir, sentirse caballero andante porque admira a Amadís o porque admira a otros caballeros de libros, sino que tiene noticias de que ha salido un libro sobre él y es un personaje que va a intentar buscar la historia de su propia vida y desdecir aquello que cree que está equivocado, ¿no? Entonces es un personaje que ahora tiene uno de los cometidos es discutir un libro, ¿no? Encontrar un libro, cerciorarse de que ese libro exista, pero también discutirlo. A su vez tenemos un autor muy empoderado en esta segunda parte, porque se acuerdan que el prólogo de la primera parte teníamos un autor dubitativo, con la mano en el codo, la mano apoyada en el bufete, melancólico, pensativo, carente de ideas, que no tiene nada, que el libro no sale de su cabeza, que no le sale el prólogo, que no sabe, que no es padre sino padrastro. Ese autor carente de la primera parte va a cambiar totalmente de signo ahora. ¿Y por qué? Una suposición posible es porque el propio autor está más seguro de sí mismo por el éxito de la primera. Entonces hay una valía, hay un reconocimiento del público que de algún modo modifica la posición autorial y la construcción autorial que Cervantes hace en esta segunda parte. Entonces,
El prólogo se atiene a muchas de las convenciones que ya conocemos, por ejemplo, la captatio benevolentia, o sea, la amabilidad y humildad para captar la atención y la benevolencia del lector, pero es un lector que ahora no hay que captarlo, no es porque esté ocioso o no hay que pedirle por favor que lea. Es un lector que ya está esperando con ganas la segunda parte, ¿no? ¿Con cuántas ganas debes estar esperando ahora? Lector ilustre o quier plebeyo, eso es un rasgo muy que se mantiene, ¿no? Es ahora para todos, para todo público. Y ahora lo que se afirma es la importancia de este segundo Quijote. ¿Por qué? Porque hay un destinatario oculto, implícito, mejor dicho, en este prólogo que Cervantes tiene como una especie de puñal clavado y que sangra por la herida, se nota demasiado, y es esa segunda parte espuria que ha salido, esa segunda parte sin su firma, firmada por alguien que ni siquiera se sabe quién es, con un seudónimo de Avellaneda, que es probable que Cervantes supiera o sospechara, se cree que sabía quién era este Avellaneda, pero a los efectos del lector no importa. Lo que importa, hay también una tradición que dice, bueno, Cervantes al callar el nombre también sella ese secreto. Bueno, no se va a saber, por él no se va a saber quién es Avellaneda y de esa manera evita darle créditos, mejor dicho. Luego, sabemos que casi que la mitad del prólogo está destinado a refutar la segunda parte apócrifa, en la que se le llama apócrifa, en realidad es de otro autor, ¿no? Que es la que salió en 1614 y que, como bien veníamos diciendo, es muy probable que Cervantes ya estuviera escribiendo la segunda parte, la tuviera incluso avanzada cuando sale esta segunda parte firmada por Avellaneda, que además es bastante diferente en el estilo y bastante más burlesca, más plana en cuanto al tipo de aventuras y humor. Y bueno, él tiene que componer un prólogo fuerte para que se posicione fuertemente en contra de Avellaneda y que la rechace como verdad ficcional. O sea, el verdadero es este que yo estoy presentando ahora, el otro es falso. Ese es como uno de los objetivos del prólogo, si no el más importante, ¿no? Dice de hecho que los agravios que él recibió, porque el prólogo de Avellaneda tiene bastante pullas contra Cervantes, ese también es como otro golpe bajo, dice, despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de ser excepción esta regla, o sea, no, en el de él no va a ser excepción esa regla, ¿no? Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. ¿Qué es lo que más le duele? Él dice, ¿qué es lo que más le duele de los agravios, o a lo menos a los que él puede contestar? Quiere contestar, elige contestar, que se lo note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo. Ahí pone en un solo sintagma las dos cosas, la mano y el tiempo, porque lo burlan por manco, pero él dice, bueno, no es manco por una pelea, no es manco porque se peleó con uno, es manco porque peleó en una batalla al servicio del rey, del emperador. De hecho, son heridas que lo honran, ¿no? Todo este juego con el ser manco, con el valor y con el estigma de la manquedad, pero también con el valor de las heridas recibidas en la guerra, es también un juego bastante mm, socarrón, porque creo que habíamos hablado de que Cervantes se va en realidad a Italia de joven, huye de Italia por una pelea en una venta, por una pelea en una fonda, y en la que también hirió a alguien con arma blanca, aparentemente, según consta en algunos expedientes judiciales. Entonces él huye por una, por una reyerta, digamos, una pelea de boliche, que en el caso de haber sido atrapado, de no haber podido escapar, le hubiera podido costar incluso la mano, porque era una de las penas que se
que se le daban a quienes tenían peleas con derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, bueno, todos juegan siempre, como siempre en el caso de Cervantes, en el filo de el humor, la verdad, la legitimidad, el secreto, que es también una llave muy cervantina. Luego el tema de la vejez, ¿no? Dice, los libros no se escriben con las canas, sino con el entendimiento. Y además, bueno, el tiempo nos, nos corre a todos en todo caso. O bueno, no hay nada más democrático que la edad, que la vejez, ¿no? Y los libros no se escriben con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorar con los años. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese ciclo de senectude, de la vejez como la edad de la melancolía y como, pero también de acuerdo a la teoría de los humores y la teoría de la época más fértil en cuanto a lo intelectual, ¿no? Así como también la que es corresponde al declinar de la vida, pero la mejor época para la creatividad intelectual. A ese sistema de creencias se afilia Cervantes acá. Luego hay una serie de consideraciones sobre el autor Avellaneda, el presunto autor, el falso autor, que lanza allí Cervantes algunos datos que muestran que lo tiene identificado, ¿no? Hace una referencia a Lope de Vega, aunque nos puede hacer pensar que en algún momento se creyó que Lope podía haber sido el autor, pero en realidad se cree que pudo pertenecer a su círculo o estar amparado por Lope. Hay muchas teorías sobre esto y bueno, no es el momento este curso para dirimirlo, pero lo interesante es que da a entender que sabe quién es Avellaneda y resuelve no decir más sino a través de cuentos, de historias, y cuenta dos historias, dice él, de perro y de loco. Lean las historias porque las dos tienen que ver con con el esfuerzo creador, con la locura, ¿no? Como misterio, digamos, que está detrás del libro, ¿m? Y también con la relación entre la creación y la autoría, ¿no? Y la credibilidad. Así que lo dejo para que ustedes lo puedan leer. Y también cierra el prólogo con la alabanza al conde de Lemos, a quien dedica el libro. Dice, cuya cristiandad y liberalidad bien conocida, contra todos los golpes de mi corta fortuna, me tiene en pie. Y vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo. Cervantes siempre está como haciendo referencia a sus desdichas y a su corta fortuna, a la escasa suerte, al poco dinero, a la pobreza, ¿no? La honra puede tenerla el pobre, pero no el vicioso. La pobreza puede anular a la nobleza, pero no oscurecerla del todo. Pero como la virtud dé alguna luz de sí, aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los altos y nobles espíritus y por el consiguiente favorecida. Es decir, él se tiene en pie porque algunos pocos lo auxilian. Era bastante ridícula la cifra que le daban, que le pasaban como mecenazgo, como mesada, el conde de Lemos y el arzobispo de Toledo, pero son los que lo socorrían en estos últimos tiempos en los que él vive prácticamente de la caridad en el convento de las Trinitarias de Madrid, donde muere. Y bueno, en definitiva el prólogo cierra con la reivindicación de la autoría, ¿no? Que también es el final del libro, como vamos a ver, es el final de la segunda parte. Entonces, se dice que este Quijote, este nuevo Quijote que va a dar a luz, esta segunda parte, no es la tercera, ¿no? Porque la Avellaneda no cuenta, no es legítima. Esta segunda parte que se ofrece es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarles nuevos testimonios, pues bastan los pasados, y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse en ellas,
que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen. Y la carestía, aún de las malas, se estima en algo. Olvídaseme decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de la Galatea. Me parece interesante recordar que el prólogo se cierra con el dispositivo de la promesa, que es también muy cervantino, es decir, siempre prometer algo más. En este caso promete el Persiles, que está terminando, de hecho lo termina 3 días antes de morir, firma el prólogo, no sabemos cuándo termina la novela, pero firma el prólogo del Persiles 3 días antes de su muerte en 1616. Y promete, siempre promete la segunda parte de la Galatea, una obra que nunca continuó, ¿no? Pero es como ese dispositivo de que siempre haya más, que contradice lo que ha dicho antes, que el Quijote lo quiere matar para que no haya más, porque las cosas que se dan en demasía se estiman en poco. Entonces, Don Quijote hay que matarlo, pero sobre todo, ¿por qué hay que matarlo? ¿Y por qué continuar la Galatea y rematar a Don Quijote? Lo quiere rematar para que no haya quien lo retome y no haya quien lo robe. Empezamos con la disputa también del robar, del ladrón, ¿no? Avellaneda es un ladrón de su historia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Quijote se produce en el momento histórico en que empieza a reconocerse recién y muy lentamente la autoría sobre una idea, los derechos de autor sobre un personaje? Hasta este momento los personajes vienen del colectivo, de una masa, ¿no?, folclórica, autorial. La Celestina, bueno, sí sabemos que la escribió Fernando de Rojas, ahora sabemos, pero hay muchas continuaciones de la Celestina, muchísimas, ¿no? La segunda parte de la Celestina, las hijas de Celestina, continuaciones de autor, continuaciones populares, y lo mismo con el Lazarillo de Tormes, con distintas, bueno, con el Amadís tiene como distintas facturas, ni que hablar después Don Juan, aunque es materia de origen culto y no popular. Bueno, puede tener un fondo popular, sí, pero digamos, sabemos cuál es la matriz literaria. Ahora, ¿qué pasa? En 1700, perdón, en el siglo XVI, 1600 y pico, 1700, se empieza a generar la idea de los derechos de autor y las regalías por derechos, ¿no? Hasta este momento lo que hace Cervantes es entregar el libro y cobrar un dinero por la obra, pero después no hay derechos sobre la reproducción, y tampoco hay derecho de autor sobre la idea, sobre el personaje. Hasta aún al día de hoy es una materia muy poco dirimible, porque las continuaciones siguen existiendo y nadie impide a un escritor retomar el personaje de otro. No, no se puede, digamos, prohibir, es parte de la materia común de la tradición. Pero Cervantes siente esto como un robo y quiere como sellar al personaje. Bueno, ninguna cosa logró menos Cervantes que esto, porque continuaciones de Don Quijote hay más que de ninguna otra obra. Ni siquiera Don Juan tiene la proliferación de posteridad narrativa que tiene Don Quijote, y no sabemos por qué, como que desata ese furor de reescritura. Entonces, de algún modo quería mencionarles eso, y en este caso, en el caso de la segunda parte, la dedicatoria es preciosa también, así que léanla, porque tiene un humor, una especie de burla a sí mismo, que sin embargo termina siendo muy conmovedora, porque, bueno, ya sabemos, Cervantes pobre, siempre se coloca en ese lugar, que también lo estaba, ¿no?, de la pobreza, de la estrechez, de la falta de recursos, y le dedica la obra El Conde de Lemos, que es, digamos, de quien espera más dádivas, o sea, de quien espera más ayuda económica, y le dice que en días pasados vino un embajador, vino a verlo alguien, que supuestamente venía en nombre del emperador de la China. Fíjense, bueno, un exotismo para la época, y una historia de las tantas como descabelladas que abren el Quijote hacia lugares de fantasía un poco inaudita. En este caso lo cuenta como una historia, porque Cervantes hace un prólogo, noveliza, escribe una carta, noveliza. Toda historia es contada, es dialogada, es anecdótica,
aún los prólogos, que son como metadiscursos más críticos, Cervantes pone siempre historias. Acá hay una microhistoria, como una viñeta, podríamos decir. Dice que hace poco vino el emperador de la China, vino un embajador del emperador de la China y enviándole una carta en lengua chinesca del emperador de la China, pidiéndole, o mejor suplicando, se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se enseñase lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Una humorada total para la época, porque Don Quijote estaba lejísimo de ser un libro de preceptiva literaria y mucho menos de corrección de la lengua, todo lo contrario. Entonces, no, en realidad es una historia divertida y pretenciosa, falsamente pretenciosa porque es humorística. Juntamente con eso me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio, es decir, le ofrece empleo, supuestamente, lo que él necesita, dinero, y le ofrece también que mande el libro, o sea, fama, éxito que trasciende la lengua, las fronteras de la lengua, va al fin del mundo y le ofrece también ser rector de ese colegio, un cargo además académico, digamos, ¿no? De otro. Bueno, entonces Cervantes dice, pregúntele al portador, este Cervantes, porque este personaje sí podría ser Miguel de Cervantes, que firma el prólogo. Pregúntele al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa, o sea, dinero. Bueno, tengo que viajar, puedo ir, tengo que ir, pero ¿con qué? ¿Me manda dinero? Respondióme que ni por pensamiento, o sea, dinero no hay. Hay invitación, pero dinero no hay. Pues hermano, le respondí yo, vos os podéis volver a vuestra China a las 10 o a las 20 o a las que venís despachado, porque yo no estoy con salud para ponerme tan largo viaje, además que sobre estar enfermo estoy muy sin dineros. Y emperador por emperador y monarca por monarca, en Nápoles tengo al gran conde de Lemos, que sin tantos titulillos de colegios ni retorías, me sustenta, me ampara y hace más merced de las que yo acierto a desear. O sea, de algún modo la búsqueda de amparo y la búsqueda de pedir un poco de ayuda más al duque de Lemos es justamente, bueno, comparándolo con el emperador de la China y acogiéndose a su piedad, a lo que él pueda dar, digamos, ¿no? Con esto me despedí y con esto me despido, ofreciéndole a vuestra merced los trabajos de Persiles y Segismunda, libro que daré fin de 4 meses, de obolente, o sea, si Dios quiere, el cual ha de ser o el más malo o el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto. Esto digo mucho que hablar y tiene ríos de tinta, pero bueno, es divertido como a cada paso Cervantes va dejando dificultades para el análisis, ¿no? Quiero decir, de los de entretenimiento, que también el Quijote es un libro de entretenimiento, no es un libro doctrinal, ¿no? Y digo que me arrepiento de haber dicho el más malo, porque según la opinión de sus amigos, ha de estar al extremo de bondad posible, o sea, ya elogia el próximo libro. Sabemos en ese sentido un autor posicionado. Venga vuestra excelencia con la salud que es deseado, que ya estará el Persiles para besarle las manos, y yo los pies, como criado que soy de vuestra excelencia. De Madrid, último de octubre de 1615. Criado de vuestra excelencia, Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de cerrar la primera parte y abrir la segunda parte del Quijote, que va a ser un poco el objeto de la segunda parte del curso. Entonces, por lo menos orientarlos. Hay material sobre los prólogos también, que ven los 2 prólogos en serie en la plataforma, y creo que con eso tienen suficientes elementos como para avanzar, cerrar la lectura de la primera parte y comenzar la de la segunda. Entonces nos veremos el siguiente martes con ustedes.